también Sofonías. Sofonías. ¿Te recuerdas la última vez que leíste a Sofonías? Y ¿recuerdas de qué trata Sofonías? Ese libro está ahí en la Biblia. Ese libro nos lo regaló el Señor. Realmente, ¿qué aprendemos del libro de Sofonías? Hasta el nombre nos es extraño. Bueno, yo espero que al ver la lección de hoy podamos todos estar un poco mejor familiarizados con el contenido de este libro. Hermanos, el hombre es una criatura arriesgada por naturaleza. Hasta las personas más conservadoras y más precavidas se toman sus riesgos. Puede ser que se pongan sus chalecos salvavidas si van a lidiar con el mar. Pueden que tengan bolsas de aire en sus carros, que tengan seguro de vida por si acaso pasa algo, que se hagan chequeo médico todos los años o cada 6 meses para evitar inconvenientes. Pero como quiera, el hombre es arriesgado, porque cuando se trata del juicio y de la eternidad, muchas personas se toman el riesgo de irse de este mundo al venidero sin ninguna preparación. Y se toman el riesgo porque ellos dicen al final realmente, Dios me perdonará. A final de cuentas, Dios pasará por alto todo lo que yo haya hecho o sido. Pero Dios da múltiples advertencias al hombre. Pero de alguna manera el hombre cree que al final habrá una solución y que le llevará a pasar así como por fuego y salvarse con un 70, pasar con un 70, pero llegar al cielo. Esa es la esperanza que algunas personas tienen y no quieren perder la oportunidad de disfrutar esta vida con todo lo que ofrece y al mismo tiempo irse para el cielo. Y así actuaron los israelitas. El Señor les dio advertencias por medio de sus patriarcas y de sus profetas. Y emitió juicios severos que debieron hacerles recapacitar de que cuando Dios advierte, Dios cumple. Prefirieron matar a los profetas y escuchar las voces de líderes falsos que les decían lo que ellos querían escuchar. Pero como la palabra del Señor nunca falla, ni deja de tener cumplimiento, el juicio llegó, y llegó primero el reino del norte, pero el reino del sur no aprendió la lección al ver la caída del reino del norte. Los asirios conquistaron el reino del norte. Y luego Dios les dice, vendrán los babilonios y los conquistarán a ustedes. Y eso debió servir de lección. Debieron poner su barba en remojo, como decimos. Y sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Que tampoco se arrepintieron de sus pecados. Que vieron pequeñas sus iniquidades como si no fueran nada. Pero el Señor no veía sus pecados de esa manera. Y más de 100 años después, les tocó el turno a ellos y fueron conquistados por los babilonios. Se tomaron el riesgo de no tomar las advertencias divinas y sufrieron las consecuencias. Pero hermanos, lo que le sucedió a ellos hace tanto tiempo es un altavoz que a nosotros nos advierte de lo mismo. Jesús viene otra vez. Jesús vuelve. Y no ya para hacer expiación como la primera vez, sino para juzgar y para reinar. Y la pregunta es, ¿tú estarás a salvo en ese día del juicio? ¿Será su venida para tu bendición? ¿Tú quieres que Él vuelva otra vez porque te conviene? ¿O será para juicio? Bueno, el libro de Sofonías nos recuerda estas advertencias, porque les recuerda a los de Judá esas advertencias y de una manera nos recuerda a nosotros esas advertencias de la palabra de Dios. ¿En qué ocasión y cuál fue la intención del libro de Sofonías? Sofonías fue uno de los últimos profetas preexílicos. O sea que si podemos dividir a los profetas entre los que son antes del exilio y después del exilio, Sofonías vendría a ser de los últimos de los profetas preexílicos. Dice Sofonías 1:1, palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y nos ubica
en cuanto al rey Josías, él ministró en esos días y que ministró al rey de Judá. Y yo compartí con ustedes un cuadro y vuelvo y lo comparto otra vez con ustedes para que tengan una idea de cuáles profetas estaban antes del exilio y cuáles ministraban al reino del sur y cuál al reino del norte. Y si ustedes se fijan a su derecha, en el recuadro superior están los que ministraron a Judá antes del exilio. Y en el último de la lista de ese cuadro está Sofonías. Ese es el profeta que estamos estudiando. Hemos estudiado ya todos los profetas anteriores. Nos faltarían, si Dios quiere, para estudiar el próximo mes, Ageo, Zacarías y Malaquías. Dice el autor Anthony Selvaggio en su libro Los profetas hablaron de él. Es importante recordar que Sofonías es el último de los profetas preexílicos. Esto significa que su profecía representa la última advertencia a Judá antes de la invasión babilónica y la subsecuente cautividad. Es el lugar único que ocupa Sofonías en la secuencia de los profetas menores, lo que explica la repetición en el contenido de su profecía. Hay cosas que Sofonías dice que aparecen en los otros profetas. Dice, ¿y por qué él parece como haber tomado de los otros? Bueno, porque él era la última advertencia antes ya de la invasión. Y sigue diciendo él, su función es resumir los temas de los profetas que le precedieron. Representa una última advertencia acumulativa al pueblo de Dios de que el juicio viene ya. O sea, recuerden todo lo que estos profetas han dicho, recuérdenlo, el juicio viene. Se ha propuesto que el contenido de Sofonías sirvió de apoyo al rey Josías. El rey Josías estaba trayendo reformas religiosas. El pueblo había caído en un declive religioso tremendo con la idolatría. Pero recuerdan el relato de cómo Josías se encuentra el libro de la ley de Deuteronomio y cómo estas cosas él hacen que él tenga el deseo de renovar la vida religiosa de corazón del pueblo de Israel. Posiblemente él enfrentó oposición, no es tan difícil, es difícil poder plantear cambios de esa naturaleza. Y se dice entonces que este libro de Sofonías, que tiene, como voy a mostrar, contenido similar al libro de Deuteronomio, era una manera de apoyar a Josías en esa reforma que él estaba tratando de llevar a cabo. Hay un cuadro que ustedes pueden observar, no traten ni siquiera de leerlo porque no es mi intención. Ahora, si pueden anotar las referencias, bien. El punto es que estén conscientes de lo siguiente. Hay mucho contenido de Sofonías que es tomado del libro de Deuteronomio, obviamente, y que hace referencia a esas consecuencias de la violación del pacto de Dios. Si Dios les había dicho a ellos, si ustedes se llevan de los términos del pacto, ustedes recibirán bendición. Si ustedes violan los términos del pacto, ustedes recibirán maldición. Y lo que muestra Sofonías es el cumplimiento de esto prácticamente. ¿Ustedes recuerdan eso que se le dijo hace ustedes tanto tiempo? Pues ya viene, porque ustedes fueron desobedientes. Prácticamente eso es lo que está diciendo. Y para muestras, 2 o 3 botones. Por ejemplo, dice en Sofonías 1:13, sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. Bueno, en Deuteronomio 28:30 dice, te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Lo mismo. Y así sucesivamente en esa lista de pasajes. Yo le he citado 9 textos del libro de Sofonías que de una manera u otra hablan de cosas que ya el libro de Deuteronomio había advertido. Dice Roger Crooks, el autor que en muchas ocasiones les he citado, Judá había estado sumido en el franco paganismo de Manasés y Amón durante 2 generaciones. Y cuando Josías lanza su ofensiva espiritual contra la idolatría de su padre y de su abuelo, no todos se alegraron. El que ha tratado de implementar cambios, especialmente cambios rápidos y radicales, sabe que siempre están aquellos que cavarán en sus talones. Josías iba a necesitar un apoyo fuerte y este llegó con Sofonías. Al incorporar de forma deliberada en su mensaje las frases e ideas mismas del recién descubierto libro de Deuteronomio,
Sofonías está confirmando que la reforma de Josías tenía la palabra de Dios detrás de ella. Y esto alentaría al rey a seguir adelante con sus reformas a pesar de la resistencia. O sea que el libro de Sofonías cumplía un valor importante para la reforma que el rey Josías estaba llevando a cabo. Una fotografía que queda del Facebook de Josías. Eso fue realmente donde murió el rey Josías, una vista aérea de Meguido, donde en la batalla en que los egipcios llevaban a cabo peleando con los babilonios, que él muere para alrededor del año 609 aproximadamente, antes de Cristo. Entonces, lo que hace Sofonías es decirnos o recordarnos que las amenazas que ya el Señor había confirmado por medio de Moisés, esas amenazas venían sobre ellos, y por eso era una especie de llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Y el libro, veremos, contiene tal llamado al arrepentimiento. Él presenta en el libro tanto juicio como esperanza de salvación, que es un tema que hemos visto a lo largo de todos los profetas. Juicio y esperanza de salvación. Juicio y esperanza de salvación. De manera que, ¿cuál es el tema del libro? Bueno, el tema del libro es precisamente el juicio de Dios. El juicio de Dios es el tema dominante del libro, pero planteando también, como hemos mencionado, la salvación prometida por el Señor. Veamos entonces, en la mayor parte del tiempo que nos queda, la estructura y el contenido del libro, para poder tener una idea de lo que enseña el libro de Sofonías. No hay un bosquejo nítido que nosotros podamos decir esto es así, de aquí a aquí, como a veces encontramos en algunos libros de la Biblia. No siempre es tan sencillo. De hecho, hay un autor que dice que no hay consenso entre los estudiosos sobre cómo bosquejar las profecías de Sofonías, y es como si fueran antologías que se sobreponen una con otra. Entonces, algo que tiene que ver con un tema no necesariamente concluye y comienza con otro, sino que se sobreponen temas a lo largo de todo el libro de Sofonías. Sin embargo, podemos tratar de plantear alguna especie de bosquejo que ustedes pueden ver en pantalla, donde ustedes ven un primer tema, el anuncio de un juicio universal. Ese es un gran tema general. Y luego un segundo tema general, la esperanza de salvación, ya más brevemente, que encontramos en el capítulo 3. O sea que juicio y salvación, juicio y salvación. Si regresamos al primer punto, vemos allí cómo tenemos juicio contra Judá, que es a quien está precisamente ministrando el profeta, pero también el juicio contra naciones. Ustedes lo ven en el punto C, allí cómo se representa. Así que desglosemos esto y veamos esto ya de una forma un poquito más ampliada. Veamos en primer lugar entonces la primera parte del libro, el anuncio de un juicio universal, y de manera particular los primeros 3 versículos, o los versículos 2 y 3, la introducción a la realidad del juicio venidero. Ahora, quiero llamar vuestra atención al lenguaje que utiliza. Y ustedes me van a decir a qué les recuerda este lenguaje. Dice así: eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos, extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. ¿Qué les recuerda ese? El diluvio, muy bien, el diluvio. Ahora, ¿está Sofonías profetizando que viene otro diluvio? No, dicen que no. ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Por qué diluvio no? Miosotti lo dijo con una fuerza. ¿Por qué Miosotti? Vamos a ver. Porque Dios prometió que no iba a volver a destruir la tierra de esa forma. Excelente. ¿Por qué usa Sofonías este lenguaje? Hermanos, Sofonías está buscando impactar al lector de que lo que viene es algo de la envergadura de lo que ocurrió con el diluvio. Ahora, lo que ocurre realmente y de lo que advierte a Judá es una invasión local. ¿Por qué entonces habla en términos universales? O sea, porque el diluvio fue algo universal, pero el juicio que vendría sobre Judá por los babilonios no fue universal.
Y entonces, ¿cómo justificamos este lenguaje universal? Mario, vamos a ver si es como renuentemente va a responder la pregunta. Excelente. El profeta no está hablando solamente de lo que vendría sobre Judá en esos días, sino de algo que vendría al final en el día del juicio. Recuerden que el tema del día del Señor, que es un tema que vemos que trata el libro de Sofonías, es algo que también se habla en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos habla de cómo se cumple esa profecía del día del Señor. O sea que vemos aquí un ejemplo de cómo los profetas daban profecías que tenían un cumplimiento inmediato y luego un poco más lejano. En el caso de Sofonías había un cumplimiento casi inmediato, pero también vemos un cumplimiento en la época de la venida del Espíritu Santo, porque veremos cómo el libro profetiza la inclusión de los gentiles en la salvación. ¿Y cuándo ocurrió eso? Hechos capítulo 2. Y luego también vemos cumplimiento del juicio y este cataclismo universal con la venida del Señor en el día del juicio. O sea que vemos aquí esa imagen del profeta viendo las cosas con las montañas en fila. Y él no sabe cuál es el pico de qué montaña y no sabe cuánto tiempo hay entre una montaña y otra. Pero cuando nosotros en el Nuevo Testamento ya vemos las montañas de lado, podemos ver que aquí hay una montaña, aquí otra y aquí otra, y que hay un tiempo entre montaña y montaña. Y eso nos ayuda a poder interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Y de ahí lo del lenguaje universal. Luego tenemos un juicio contra Judá declarado explícitamente. O sea, Dios le habla directamente a Judá. Los versículos 4 en adelante, hasta parte del capítulo 2. Y lo primero que vemos es la acusación del juez. Los versículos 4 al 13 del capítulo 1. El Señor los acusa de idolatría. Dice en el versículo 4: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar al remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras, junto con sus sacerdotes, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom. Y Dios denuncia la idolatría. Y los judíos aprendieron tanto esta lección que de luego ya no querían saber de ídolos. Y se mantienen en monoteísmo, ¿no? Pero eran idólatras empedernidos. Dios denunciando su idolatría vez tras vez. Y hermanos, ¿cuándo caen los hombres en idolatría? Cuando dejan de seguir al Dios verdadero. Dice el versículo 6: a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. O sea, ellos ya no estaban buscando al Señor. ¿Y qué terminan haciendo? Buscando sus ídolos. No nos quedamos vacíos. El hombre por naturaleza va a llenar su alma, su corazón con algo que adorar. Si no es Dios, vas a adorar otra cosa. Si no es una estatua, puedes adorar una acción, una persona, una experiencia. El Señor insiste en anunciar el castigo y hace una referencia gráfica a cómo los hombres incluso reaccionarían pidiendo auxilio cuando Dios lo estuviera castigando y dando gemidos, dice el versículo 10. Pero iba a ser una petición de auxilio demasiado tarde. Se acabaría el comercio que tanto amaban, dice el texto: serán exterminados todos los que pesan plata, versículo 11. Y no obstante, en lo que llega ese día, la actitud del pueblo era de invulnerabilidad. A nosotros no nos va a pasar nada. Pero toda su esperanza iba a ser como hojarasca. Dice el capítulo 1, versículo 12: y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas. Es como yo voy a poner el foco en tu corazón y voy a mostrar ahí lo que realmente hay. Dice: y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces. Oigan el lenguaje. Los que dicen en su corazón: ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. Como estaba profetizado en el libro de Deuteronomio.
y como pueblo de Dios, que habían recibido tantos privilegios de parte del Señor, ellos no respondieron adecuadamente. Y Dios dice, yo les voy a castigar a ustedes. Debieron manifestar una actitud consecuente con esos privilegios. Pero dice el Señor, en el libro de Amós les dice, solo a vosotros he escogido de toda la familia de la tierra. Por eso os castigaré. Porque ellos recibiendo tantos privilegios, no respondieron adecuadamente. Y uno se pregunta, ¿y nosotros? Con tantos privilegios del Señor. Con tantos privilegios del Señor. O sea, Dios se fija en eso. Nuestro Dios se fija en cómo nosotros respondemos a lo que Él hace por nosotros. Los versículos 14 al 18 destacan el tema del día del Señor que les mencioné. Y es un lenguaje que nos habla de que el juicio venidero es inevitable. Nada detendrá la llegada de ese día. Que el Señor no es un Dios que da simplemente amenazas. Él cumple lo que Él dice. Dice el versículo 14, cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día. Día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y lobreguez. Día nublado y de densa oscuridad. Día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. ¿Ustedes están viendo el énfasis? Día de esto, día de esto, día de esto. Y me llamó mucho la atención que la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada hace la siguiente observación. El profeta acumula en estos dos versículos lo que parecen todas las palabras posibles para describir el terror de ese día. Un día de, se repite 6 veces. Quizás un paralelo espeluznante con los 6 días de la creación en los que Dios hizo todo bueno. Estos 6 días hacen todo malo. Wow. En la creación Dios hizo todo bien, pero en estos días, dice, Dios va a traer todo el mal. Día de dobreguez y tinieblas, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación. El versículo 17 nos da nuevamente la razón de por qué, y es que dice, porque han pecado contra el Señor. Porque han pecado contra el Señor. Y ni los ricos se podrían salvar, dice el versículo 18, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Nada podría librar al hombre, no hay escapatoria. El día del Señor va a ser el día de la venganza del Altísimo. Un evento que iba a conmover toda la tierra, tal como ocurrió con el diluvio del Génesis. Pero no deja de haber un llamado al arrepentimiento. Los versículos 1 al 3 del capítulo 2 nos plantean esto. Dice, congregaos, congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día. Antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor. Antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Quizás seréis protegidos, pero ¿qué tienen que hacer? Busquen al Señor, busquen al Señor. La versión nuestra dice allí, congregaos, congregaos, nación sin pudor. La Nueva Versión Internacional traduce el versículo 1 como, humíllate hasta el polvo, nación desvergonzada. Y lo traduce así porque el verbo que se utiliza allí para ese congregaos se usa para recoger paja y rastrojos. Era alguien que se postraba para recoger la paja, y de allí que se refiera simbólicamente a una postura de arrepentimiento. El punto es, o ustedes se humillan o yo los humillaré. Humíllense, porque si no los voy a humillar yo. Tarde o temprano el hombre terminará postrado a los pies de Jesús, ¿no es así? Es lo que dice Filipenses. O le reconoce Señor ahora, o lo vas a reconocer allá en el día del juicio para tu condenación. Pero todo hombre reconocerá que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doblará. Pero hay un llamado en la bondad de Dios, un llamado a reconocer el mal y arrepentirse de él.
El texto me llama la atención que dice, buscad al Señor vosotros humildes de la tierra. Bueno, no era que eran humildes. Dios no está llamando a los ya piadosos. Está diciéndoles humíllense, porque inmediatamente después les dice, buscad la humildad. Buscad la humildad, humíllense. Porque dice Isaías 57 que Dios habita con el contrito y el humilde de espíritu. Dios quiere corazones contritos, corazones humillados. La única forma de evitar eso inevitable es a través del arrepentimiento. Pero dentro de ese juicio no universal, tenemos el juicio contra las naciones. 2:4 al 15, el juicio contra las naciones. Y aquí quiero que ustedes observen un detalle. Se mencionan 4 naciones. Y esas 4 naciones que se mencionan marcan los 4 puntos cardinales. De manera interesante se menciona Filistea, pero se puede presentar al mapa, por favor. Se presenta Filistea al oeste, los versículos 4 al 7. Moab y Amón al este, versículos 8 al 11. Cus o Etiopía al sur, versículo 12. Y Asiria, versículos 13 y 15 al norte. O sea que el juicio de Dios está marcando los 4 puntos cardinales. Es lo que está presentándose aquí. Veamos uno por vez. En primer lugar, Filistea, versículos 4 al 7. Le toca el primer turno a ellos. Dice el versículo 5: ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los cereteos. La palabra del Señor está contra vosotros. Canaán, tierra de los filisteos, yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno. Y menciona de manera particular a los cereteos. Era un pueblo que vivía en las cercanías de Filistea. Dice Ezequiel 25:16, que también lo menciona: por tanto así dice el Señor, y aquí yo extenderé mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y haré perecer a los que quedan en la costa del mar. O sea, todo lo que eran parte de esa región. Y ese castigo para ellos iba a ser una bendición para Judá, porque estaba Dios eliminando a uno de sus grandes enemigos, de los famosos enemigos desde la época de los jueces. Porque Dios los está cuidando, como afirma el versículo 7 en esta sección. Luego tenemos a Moab y Amón, también archienemigos del pueblo de Israel. 2 naciones que surgieron del incesto que cometieron las hijas de Lot. Y como se mantuvieron adversos a los israelitas y se gozaban cuando le pasaba algo mal a Israel, el Señor promete castigarles y convertirlas en un nuevo Sodoma y Gomorra, lo cual es mucho decir ya. Dice: ustedes afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio, les dice en el versículo 8. Luego se menciona Etiopía en el versículo 12, que eran los enemigos del sur, que tampoco escaparían. Luego les menciona Siria, los versículos 13 y 15. Y cuando Sofonías escribe, ese imperio era el enemigo más grande que tenía Judá en ese momento. Y aunque era una amenaza seria para Judá, para Dios no lo era. Dice el versículo 15: esta es la ciudad divertida que vivía confiada, que decía en su corazón: yo soy y no hay otra más que yo. ¿Cómo ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras? Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Los cusitas o etíopes fueron derrotados por los asirios y ellos se sentían bien orgullosos. La ciudad de Tebes fue conquistada en el 663, cuando Asiria estaba en su apogeo. Pero podemos ver también cómo la misma profecía anuncia la caída de Asiria. O sea, Dios anuncia la caída de los cusitas y de los etíopes, que vino a través de Asiria, pero en la misma profecía anuncia la caída de Asiria. Porque Dios es el Señor del universo. Una vez más, vemos a Dios opuesto al orgullo de los hombres. Ellos se sintieron poderosos y Dios dice: yo lo voy a convertir a ustedes en nada. Los babilonios sitiaron la ciudad durante 2 meses, penetraron sus muros impenetrables supuestamente y destruyeron la ciudad. O sea que vemos el juicio contra estas naciones. Luego en el capítulo 3 tenemos juicio específicamente sobre Jerusalén. Versículos 1 al 7 del capítulo 3. ¿Ven ustedes, hermanos, que eso es juicio, 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 juicio? El Señor anuncia juicio contra Jerusalén. Y un punto enfático de la sección es que Dios está hablándole a su pueblo como un pueblo incorregible y desvergonzado.
Wow, qué triste. Dice el versículo 2 del capítulo 3: no escuchó la voz, ni aceptó la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Y luego habla de la culpa de los líderes. Sus príncipes son leones rugientes, sus jueces lobos al anochecer, no dejan nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Los líderes no servían para nada. Los acusa de no tener vergüenza y procede a enumerar lo que él ha hecho a otras naciones. Yo le hice esto con aquellas naciones, y ustedes creen que ustedes pueden conmigo. Le dice: yo he exterminado naciones, versículo 6. Sus torreones están en ruinas. Hice desiertas sus calles, sin que nadie pase por ellas. Dije: ciertamente me temerás, aceptarás corrección. O sea, Dios está diciendo, oigan la mente de Dios. Wow, ese castigo que yo le he dado a las naciones va a ser escarmentar a mi pueblo. ¿Escarmentaron? No. Siguieron siendo incorregibles. Y dice al final del versículo 7, ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Es como si Dios estuviera reflejando su corazón. Ustedes no entienden. Luego se repite en el versículo 8 la universalidad del juicio, y habla otra vez en términos universales: toda la tierra será consumida. Pero esto nos lleva finalmente a la última sección, que es una esperanza de salvación. La salvación se describe en los versículos 9 al 13 del capítulo 3. Dice: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros. Oigan, a los pueblos, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda. Uno de los mensajes que se predicaron esta semana en la conferencia de pastores era precisamente Hechos capítulo 8, con la conversión de aquel hombre etíope. O sea, cómo el evangelio llegó a aquella área. Y lo que está profetizando aquí el profeta es precisamente cómo el evangelio iba a llegar a recoger personas de esos lugares. Dice: de allá me traerán mi ofrenda. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. Dios ha denunciado sus rebeldías, y ahora dice: ya en aquel día ustedes no se avergonzarán. Y hermanos, ¿y por qué no se avergonzarán? Porque hay un Salvador que pagó por esas rebeldías. Dice: yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque se alimentarán y se reposarán sin que nadie los atemorice. Wow, qué profecía, qué promesa, qué intención de salvar tenía Dios para con su pueblo en medio de la situación tan triste en la que se encontraban. O sea, Él les anuncia salvación en medio de esa idolatría en la que ellos estaban. Ese es nuestro Dios. Y la inclusión de los gentiles dentro del pueblo de Dios, como hemos visto en todo el Antiguo Testamento, es una inclusión histórica, como la que nosotros vimos que sucedió con Ruth, Rahab y Abimelech, que ciertamente hubo algunos que llegaron al pueblo de Dios de entre las naciones paganas, pero también es una inclusión profética, escatológica. Era algo que estaba por verse todavía. Vendrían los gentiles, serían incluidos en la redención a borbotones. O sea que esta es una promesa de salvación que encontramos aquí en el libro. Y finalmente, el libro contiene una celebración de esa salvación. Se festeja esto. Dice el versículo 15: el Señor ha retirado sus juicios contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. Y oigan esto: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. ¿Lo notaron? No, creo que no lo notaron. Normalmente en las Escrituras se presenta al pueblo de Dios alabando a Dios y dándole gloria por quien Él es y por sus obras. Aquí
está Dios cantando por la salvación de su pueblo. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo. Se regocijará Él por ti con cánticos de júbilo. Ustedes quieren oír a Dios cantando. Él canta la salvación tuya y mía. Es sencillamente impresionante. Una nota de victoria. Dios ya celebrando antes de que pase todo esto. Porque para Dios eso es presente. Para Dios eso es una realidad. Y nosotros lo vemos así a oscuras. Pero hermanos, esa es nuestra realidad también. Y cuando cantamos, hermanos, y cantamos de la gloria venidera y de nuestra salvación, aunque no estamos en el cielo, es como si estuviéramos allá. Y celebramos la gran salvación que Dios nos ha provisto. Dios la celebra desde ya. Y nosotros debemos celebrarla también. Es algo glorioso. Convertiré su vergüenza en alabanza, dice el versículo 19, y renombre en toda la tierra. 3 aplicaciones del libro. Hermanos, tomemos en serio las advertencias divinas. Tomemos en serio las advertencias divinas. El pueblo de Israel no tomó en serio a Dios. Dios advertía, pero el hombre que yo les decía al principio, el hombre se toma sus riesgos. Hermanos, tomemos a Dios en serio. Dios no juega con su palabra. Juan el Bautista habló de la ira venidera, muchos 500 años después de Sofonías. Y Cristo advirtió él mismo de una ira venidera. Hermanos, tomemos en serio a Dios y advirtamos a los hombres. Dice Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Primera Tesalónicas 5:2. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El día del Señor, el mismo del que hablaba Sofonías. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, no va a pasar nada, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Pero él dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. Debemos estar apercibidos. O como dice 2 de Pedro 3, el día del Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Esta doctrina tiene que impactar nuestro corazón. En segundo lugar, alabemos a Dios, porque nosotros los gentiles somos parte del cumplimiento de la profecía de Sofonías. Alabemos a Dios. Esa profecía estaba anunciada aún desde antes y nos gozamos en el privilegio que Dios nos ha dado. Dice el Salmo 72, sean benditos por él los hombres, llámenlo bienaventurado todas las naciones. Dios nos hace benditos y nosotros lo llamamos bienaventurados por la obra que él ha hecho por nosotros. Y finalmente alimentemos nuestra esperanza con la promesa divina de implantar un reino de justicia eterno. La promesa divina de implantar un reino de justicia eterna, eso debe alimentar nuestra esperanza de que esto no es. Y aquí seguiremos viendo injusticias, pero nosotros esperamos un reino de gloria. Yo leí el texto de 2 de Pedro 3 hasta un punto, pero a partir del versículo 12 del capítulo 3 dice, esperando y apresurando la venida del Hijo de Dios. ¿Y cómo nosotros la podemos apresurar? Es esperando ansiosamente. Si esperamos que llegue ese día, el día en el que los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Esa es nuestra esperanza. Y hermanos, ¿cómo nosotros somos librados de esa calamidad, de ese día del Señor? Bueno, esto es lo que nos muestra a Jesús en el libro de Sofonías. ¿Recuerdan lo que yo les decía de cómo el libro cita del contenido de Deuteronomio para hablar de cómo Israel sufrió las consecuencias de violar los términos del pacto y sufrieron la maldición de Dios? Bueno, la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién fue ese que recibió esa maldición por nosotros en la cruz del Calvario? Sino nuestro bendito Señor Jesucristo. ¿Saben por qué la maldición de ese texto no recaerá sobre nosotros? Porque recayó sobre nuestro Salvador Jesucristo. Por Él hoy nosotros somos objetos de la bendición de Dios. No por lo que tú hayas hecho, ni por lo que tú eres, ni por lo que haremos, sino por lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario.
cargó con todos los grandes y pequeños, los pecados que todos nosotros cometimos y seguiremos cometiendo. Y esa maldición, y qué maldición, ya no recaerá sobre nosotros. Gloria al Señor. Y por eso, hermanos, permaneced en Él, como dice 1 de Juan 2, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Nosotros que éramos lejanos, hemos sido hechos cercanos por medio de Jesucristo.